Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo las invito, mamás, que podamos donde estamos cerrar nuestros ojitos y darle muchas gracias al Señor por el día de hoy, por todo lo que nos haya ocurrido, por los momentos de alegría, por los momentos de tristeza, de pensamientos de pronto de rabia, las inquietudes. Entreguémosle a nuestro Señor aquello que traemos ahí en el corazoncito, aquellas cosas que a veces decimos, Señor, me preocupan estas fragilidades de mis hijitos. En tus benditas manos colocamos a nuestros hijos, las necesidades del corazón de ellos, sus temores, sus inquietudes, como dice el padre Pavanetti, sus angustias, ¿sí? Sus pecados más profundos, sus luchas más dolorosas en el corazón, pero también sus alegrías, los dones y talentos que les has dado a nuestros hijos y todas las bellezas que nosotros podemos llegar a potencializar con la ayuda de nuestro Señor. Pedimos al Señor en esta quinta conferencia su auxilio, su compañía, su protección, especialmente al hablar del tema de obediencia y espíritu de sacrificio, que sea el Señor ayudándonos, instruyéndonos, acompañándonos, y la gracia con la Santísima Virgen como Madre, que ella nos acompañe, que nos arrope con su manto, que nos cubra, que nos ayude a que podamos hacer la voluntad de nuestro Señor en ese ser mamás como el Señor quiere, esposas, hijas, discípulas, amigas del Señor. Y a San José, hoy miércoles Josefino, pidámosle también esa compañía, ese respaldo de San José con nosotras, él como Padre Espiritual, que muchas veces ahí en esa compañía con la Santísima Virgen María nos lleva hacia nuestro Señor, y que todas las intenciones que cada uno de los que se conecte a ver esta transmisión, sea en este momento, más tardecito, en diferido, que el Señor tome todas estas personitas que están, a las que está llegando esta conferencia y bendiga sus vidas, la misión de la maternidad, y que todo sea para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Angelita, entonces arrancamos esta quinta conferencia que se titula Obediencia y Espíritu de Sacrificio. Entonces, pues bueno, aquí vamos a tertuliar, hoy estamos con Angelita, nos acompañan Malú y Juliet, pero hoy no pudieron estar, pero entonces vamos a hacer nuestra tertulia aquí juntas, así que bueno, la idea es que nos acompañen también, que escriban sus inquietudes mientras que vamos hablando. Y pues aquí en la formación de la obediencia, el padre Pavanetti, es el libro que nosotros leemos de la Madre Educadora en la quinta conferencia, nos habla de dos vértices, que son la formación de la obediencia y la formación del espíritu de sacrificio. Junto con Angelita, Juliet y Malú quisimos hacerlo en dos vértices, que es hablar hoy de la formación de la obediencia y, si Dios lo permite, en 8 días la formación del espíritu de sacrificio. Entonces, hoy vamos a hablar de esta formación de la obediencia y es cierto, volverla a retomar y sobre todo que el padre aquí en esta primera parte nos habla a las mamás. Entonces el padre Pavanetti en la página 93 del libro físico nos dice, señoras, os hablé en la conferencia anterior, ¿se acuerdan que hace 8 días estábamos hablando de la educación en positivo? Y él nos decía que todo esto es eficaz si creamos hábitos que puedan ser buenos y que puedan reformar las tendencias desordenadas que actúan en el niño que se va desarrollando. Entonces, Angelita lo decía, este capítulo cuando uno lo vuelve a leer, es una belleza de Dios porque es reiterarnos que nosotros formamos en nuestros hijos a través de hábitos repetitivos unas conductas de formación y la obediencia. Entonces, hace 8 días hablábamos de un ejemplo como la tendida de la cama. Entonces decíamos, para tender la cama, usted tiende la cama todos los días. Los niños empiezan a tener esa tendencia a tender la cama. Al comienzo les queda arrugadita, se les va a un lado para el otro. Yo le digo a mis hijas, dejaron el muñeco caído, entonces se ve esa cara como caída, pónganle otro cojincito para que se vea mejor.
Y entre esa exigencia y bobadita, pues ellas ya se levantan y tienen un hábito repetitivo y al rato ya las veo sin tener que decirle algo, es la tendida de la cama. Y así pasa en otros hábitos con nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, la obediencia en el cuidado de la pureza. En este tiempo que nosotros tenemos, estamos súper atacados con muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos televisión, celulares, iPad, tabletas, bueno, de todo. Y cuando nos damos cuenta, hay propagandas, hay música, hay muchas cosas que llegan a nuestros hijos. Y es importante en esa formación a ellos, esa obra educativa que sea progresiva, de empezarles a explicar qué les sirve, qué no les sirve, qué videos son buenos, qué videos realmente no les sirven. A mis hijas les encanta mucho ver los videos de los animalitos. Y entonces todo lo que sea con cultura de animalito les gusta y no sé qué, pero no falta cuando sale algún otro video que quiere otra cosa, y ha sido empezar a decirles, mira, hay varios caminos, este te sirve, este no te sirve, y que ellos vayan creando también ese dominio propio, que no sea como que yo les diga, no, eso no lo puedes ver, punto, no, no lo ves y ya, sino ven, viste ese video, viste que esas cosas que dicen no te sirven para nada porque lo que están hablando es de una tendencia que puede hacer mal a la mujer. En el caso mío yo tengo solo mujeres, Angelita tiene varones y mujeres, entonces, claro, uno es a cuidarles esa tendencia, pero explicativa, que Angelita hace 8 días de por sí lo explicaba y decía como, la idea no es decirles que no, usted tiene muchas veces que decirle a su hijo, eso no te sirve y punto. Así como papá Dios muchas veces te dice, espérate, eso no te sirve, no lo necesitas. Y eso no quiere decir que en esa educación positiva estés hablando en negativo, sino que finalmente tú enseñas a construir lo que sirve, lo que no sirve. Y lo dirá la palabra discernimiento, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Porque bueno, pues se puede ver como cualquier cosa, todos se aman en teoría, pero realmente es agradable y perfecto y lleva realmente a lo que Dios quiere en voluntad. Entonces, bueno, pues ahí cierto, Angelita, los hábitos repetitivos con nuestros hijos. ¿Cómo te ha ido a ti con esa parte? No, a mí me pareció algo muy lindo que decía el padre acá, de que decía que cuando tienes una mascota, para enseñarle a la mascota, repites y repites y repites. Y perdóneme la comparación, pero tenés que hacer eso mismo con tus hijos. O sea, el buen hábito se genera desde esa repetición de esas obras buenas, ¿cierto? Porque si no, no se genera el hábito. Volver a hacer las cosas, volver a hacer las cosas. Y a nosotros yo creo que a veces nos falta un poquito de paciencia. Yo creo que si tuviéramos la paciencia de Dios, es una cosa impresionante porque muchas veces nos cansamos como de insistir o decimos, no, es que este no lo hace bien, yo lo voy a hacer por él. Entonces ahí empezamos también a dañar como todo el proceso que el niño lleva y a enseñarle que es que las cosas cuestan y que todo requiere un esfuerzo. Jennifer por acá nos dice, con lo que nosotros les decimos y también ven de nosotros, ellos van teniendo herramientas para discernir. Eso es totalmente cierto, porque ¿de qué nos sirve tener a un niño obediente, 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 pero sin criterio? Y el padre Eduardo Pavanetti lo va a decir más adelante, que es muy importante esa formación del criterio en el hijo. También el padre nos va a decir más adelante esa parte de que hey, es que todo tiene un nivel jerárquico y moral y tenemos también que enseñarles eso a nuestros hijos, porque es un pecado gravísimo los padres que pretenden que sus hijos obedezcan cosas que van por fuera del orden moral. Pero entonces no nos adelantemos. Pero sí, con el hábito de repetir y repetir, digamos que con los jóvenes, con los hombres, los que tenemos hombres me van a entender, es a veces un poco más fuerte. Linita no tiene la adrenalina del hombre, pero tiene esposo. Ah. Entonces también aplica. Pero no, realmente el hombre normalmente es más retadorcito. Al hombre le cuesta más obedecer, al hombre le cuesta más, el hombre cuestiona un poco más. Entonces con el hombre también hay que utilizar ese tacto que decía también el padre por aquí más adelante, también como de conocer el alma y volvemos a lo mismo, conoce el alma de tu hijo también para hacerte obedecer.
Sí, Angelita, y mira que, bueno, yo no tuve hijos varones, pero tengo a mi sobrinita, aunque sea de lejos, y mira que sí es diferente porque todo es como por hábitos. Y Jennifer acá lo está diciendo, esto que tú dices es muy importante porque el testimonio que nosotros damos es importantísimo, o sea, es como el orden de los, yo hago el chiste de los zapatos. Uno no le puede decir a los hijos, oye, que tu zapatero sea bonito y van al zapatero de uno y uno por acá con los zapatos vueltos, nada. O sea, todo, Jennifer es la madre educadora. Estamos en la quinta conferencia. Cualquier cosa nos escribes y te lo mandamos. O en físico lo consigues con Angelita. Aquí yo así, publicidad pagada. Pero sí, también lo tenemos en PDF, Jennifer, por si dices, no, no lo puedo comprar ahora, lo puedes ir leyendo también en PDF. También Y si es lo muy bueno quieres este comprar, libro. te gusta solo físico, a la orden. Se le tiene físico o en PDF. Y mira que es tan bueno porque, porque el Padre nos dice a nosotras, claro que sí, Clau, ahorita te lo Ahorita me envío. escribes al WhatsApp si quieres Donde te lo del envío que ahorita, aparece se San me sale, Angelina. Sí, ahorita se buscas me el sale WhatsApp. la canción del Padre. Y mira que el Padre ahí nos decía en la formación de la obediencia, nos dice que Él tiene un plan, o sea que nosotras las papás tenemos que tener planes para educar a nuestros hijos. Si bien cierto, cada hijo es diferente, cada dedo de la mano es diferente, nosotros debemos con nuestros hijitos tener un plan educativo. Está lo que dice Angelita, está el hijo más retador como está el hijo más tranquilo, pero como que nosotros podamos, muchas veces tenemos las peleas todos los mismos días. Entonces, por ejemplo, que su hijo no le gusta la sopa y usted sirvió la sopa y todos los días va a estar peleando por la sopa. Entonces, finalmente es como, ¿qué plan tienes para educar a vuestros hijos en el ideal de su formación? Entonces dice él, y les hacéis ejecutar repetidos y progresivos para que vayan habituándose a hacer con perfección todos los actos de su vida. Yo acá tengo un testimonio y es que hace como 2 años pues compartimos con varios amigos y varios ya les habían enseñado a sus hijos a cocinar. Y entonces mi hija mayor me dijo, mamá, tú no me has enseñado a cocinar. Y entonces empezamos como, venga para acá, entonces todos los días, venga, no sé qué, y entonces hoy en día nosotros la molestamos y le decimos, el día que no estemos vas a hacer las ensaladas más deliciosas, ya hace sus yuquitas, sus papitas. Entonces yo le decía, y todo fue por un ejemplo que vieron en otra familia, pero se aplicó y se fue dando por hábitos progresivos. Entonces dijimos, bueno, que aprenda a comer saludable, que aprenda a no sé qué. Pero nosotros en nuestros hijos estamos formando otro tipo de hábitos. Por ejemplo, nosotras educamos en casa y que tengan el hábito de que la educación, la lectura de los libros, aquí hablando de Sabastasama, por Trabaja. ejemplo, que nuestros hijos disfruten la lectura de los libros, porque ¿qué van a hacer nuestros hijos si solo se acostumbran a mirar un celular, las redes, pero a ti ni te ven leyendo un libro, pero tú quieres que tu hijo lea los libros de historia, matemática, inglés? Entonces es importante que nuestros hijos se devoren los libros, pero a través también de que, venga, vamos a leer un libro de virtudes, vamos a hacer un trabajo de mirar, no sé, el principito, miremosle las cualidades, las cosas bonitas, y qué crees que podemos aportar en esto, y en esos foritos y en esas tertulias, así como que nosotras hacemos como mamás, nuestros hogares puedan ser hogares que lean más libros y que se formen. Y algo que yo le rescato mucho a la educación en casa es que nos ha enseñado a leer libros y cuando nos damos cuenta pasamos por uno por otro con sabor, ¿sí o no, Angelita? Sí, total. Uy, no, 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 nos hemos vivido unas emociones con esos libros. Tan linda Jennifer. No, mira, súper bienvenida. Estamos haciendo nuestras tertulias. Este libro tiene 9 conferencias, o sea, 9 capítulos. Cada miércoles estamos con uno, aunque este es muy larguito y muy bueno, entonces lo dividimos en dos. Así que muy chévere. Y mira que el padre Pavanetti nos dice acá, póngale cuidado, perdonad la comparación, pero cuando querés, ay, tú lo habías A dicho, las Angelita. mascotas, sí, de las Sí, mascotas. decía, él
dice como muy atrevido, como así como un animalito, suena feo, pero tú le enseñas a un perrito, si es pequeñito y lo tienes en casa, a hacer chis cuando en la esquina del patio de tu casa. Suena chistoso, pero nosotros a nuestros hijos les fuimos enseñando a cómo comer, a muchas cosas, y a medida que crecen, por ejemplo, cuando van entrando hasta la adolescencia, hasta el dominio de sus sentimientos, de sus, no, es que estoy muy triste, mira, mi amor, eso es un sentimiento, eso va a ir pasando, y como esa tertulia que también nosotros tenemos con nuestros hijos, el padre Pavanelli reitera mucho en este capítulo de obediencia, que la obediencia no se hace solamente, y hace 8 días lo reiterábamos en la educación positiva, con imposición, ¿sí? Tienes que obedecer porque sí y punto. No, a nosotros nuestros hijos los enseñamos es porque nosotros debemos también aprender a saber mandar. Y eso lo dice el padre muy fuerte y nos exhorta a nosotras las mamás. Nos habla mucho de que nosotros hemos caído, el mundo ha caído en una desobediencia porque no hemos sabido mandar, porque muchos vienen de hogares donde se rompió la obediencia total y claramente nuestro mundo vive de un mundo donde tiene todo el mundo unas libertades exageradas y también como el hecho de ciertas independencias donde no hubo también una raíz de obediencia y muchas cosas que nosotros vemos, pues que cualquiera puede decir, lo vemos en cualquier contexto, político, estudiantil, de trabajo, ¿sí? Familiar. Entonces es verdad. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues en el padre, en la necesidad de rehabilitación de esa obediencia que estábamos hablando, de esa obediencia, hace 8 días Angelita creo que era la que explicaba que nosotros tuvimos una tendencia caída por el pecado original. Nuestros hijos también viven esa lucha entre el bien y el mal. Y entre esa lucha y el bien y el mal, a uno de nuestros hijos o a todos nuestros hijos le puede costar más la obediencia. Entonces, igual que a nosotros, sí, es feo y maluco hablar de uno, pero yo primero, o sea, suena feo, pero si yo entiendo que me cuesta ser obediente, pero le pido a Dios la gracia de que me dé la obediencia, puedo ayudar a que mis hijos puedan ser obedientes, ¿sí? Es como cuando tú estás pasando un semáforo y tú dices, ay, alcanzo a pasar y corres peligro por alguna cosa. Y es hasta el mismo ejemplo de, alguna vez lo hacíamos en el club de lectura, que el ejemplo de respetar una señal de tránsito, de todo ese tipo de obediencias que nosotros debemos enseñar y forjar a nuestros hijos, y sobre todo en ese espíritu de sacrificio. Muchas veces en esta obediencia hay cosas que todos queremos, como que queremos rápido, queremos que nuestra voluntad sea como que esa voluntad donde todo se nos da en esa cultura light, y el Padre también nos habla que nosotros en esa obediencia debemos educar a nuestros hijos en la orientación y la ilustración de la experiencia y los frutos que da la obediencia. Y también pues las malas escuelas, ¿no? Porque nosotros también hemos vivido malas escuelas de obediencia. Acá pues todos hemos pasado por nuestra juventud y hemos vivido como aires de una libre voluntad donde esa obediencia puede ser deformada y donde una libre voluntad puede ser deformada si no tiene un objetivo como tal. Entonces, qué bonito que podamos entender que esos hijitos que tenemos en casa están en ese cultivo y que nosotros estamos en tiempo de sembrar y muchas veces ver. Muchas veces tú dices, no, yo estoy perdiendo la paciencia, este camino va a ser muy difícil. Y mira que hay que sembrar. Y en la siembra uno no ve nada. Cuando uno siembra el terreno, y lo hablaríamos en parte de agricultura, usted en la siembra no ve nada. Ponga unas semillitas de mandarina a ver si ya va a ver el fruto del árbol de mandarino. No, pero es con un amor, con regar, con los hábitos repetitivos, con todo lo que Dios nos pide como de hágalo poco a poco y vaya haciéndolo con mucho cariño y por el amor que nuestros hijos entiendan en el saber hacerse obedecer. Hace 8 días también, ahí reitero, me encantó cuando Angelita decía cómo explicar la obediencia y la educación en positivo, también explica argumentar.
¿sí? Por ejemplo, mi hija menor tiene 7 años y un día yo no estaba con tiempo y me pidió una explicación de algo, entonces yo le dije, porque sí, mi amor. Y ella misma se voltea y me dice, mamá, porque sí no es una respuesta, explícame. Y entonces yo, sí, tienes razón, o sea, yo la primera, entonces claro, o sea, nuestros hijos necesitan que les argumentemos por qué vale la pena la obediencia, porque hay cosas que no les sirven a su alma, porque hay cosas que no necesitan vivir, o por ejemplo, no es el tiempo de vivir. Ahorita estábamos compartiendo con una amiga hasta las etapas de noviazgo de ellos en su juventud. Hay etapas prematuras en las que uno no está, o sea, no es necesario que un joven de 10, 11, 12 años, 13 años se exponga a un noviazgo cuando no está preparado, ¿sí? Y entonces hablábamos con nuestra hija mayor del tema de esas esperas, de sus amistades, porque ya empiezan a tener amistades que viven otras historias y cómo nosotros podemos sentarnos con ellos y darles argumentos realmente desde la razón y que no sea una obediencia impuesta, sino que realmente ellos dicen, ve, sí, tienes razón y vale la pena conocernos, hacer una buena amistad, tener amistades santas, tener amistades buenas. Y cierro esta partecita un poquito como que decíamos con unas amigas. Pidámosle al Señor también para nuestros hijos en esta obediencia amistades santas. Porque si nuestros hijos tienen amistades santas, de seguro esas amistades pueden ayudarles a complementar todo lo que ven en casa y pidámosle al Señor que los proteja de esas amistades que muchas veces van a tergiversar su arbolito o que pueden ser muy influenciables en su corazón, o que nosotros podamos verlo y podamos darle esos argumentos y decir, hijito, ahora el que tienes que dar ser tu testimonio para que este árbol también dé fruto en otros lugares. ¿Sí o no, Angelita? ¿Aceptamos? No, y que lo cuestione mucho, porque a veces lo que decías tú, por ejemplo, miren qué lindo es el ejemplo y de una buena amistad. Vio tu niña una familia que en sus hijos todos sabían cocinar y ya ve, esto es algo bueno, yo también lo quiero hacer. Lo mismo puede pasar con algo malo, ¿cierto? O sea, es demasiado lindo buscar esas buenas amistades que también puedan dar buen testimonio y que también los exhorten a ellos a buscar esas cosas buenas. Aquí hay una parte del libro que me pareció súper linda, le puse hasta un corazón gigante. Dice, todo estriba en la bondad y en el uso inteligente, prudente, reflexivo y firme que se haga del cariño y de la confianza. Y os dije que la única virtud que posee el resorte de las transformaciones más grandes y maravillosas y más duraderas es la bondad. Lo que no se ha conseguido por la confianza y el cariño no llega al corazón, y lo que no se ha escrito en el corazón no es duradero, porque no se hace carne ni vida de la propia vida. Qué impresionante. O sea, es con el amor, con la dulzura, con la bondad que nos podemos hacer obedecer. Y por acá más adelante nos dice don Bosco, haceos amar, si os queréis hacer temer, respetar y obedecer. Primero debemos hacernos amar para que lo que sembremos en el corazón de nuestros hijos realmente tenga vida y perdure en ellos, que no sea una obediencia temerosa, una obediencia movida por otras cosas, por otra cosa diferente más que por el amor. Sí, y qué bonito que uno pueda merecer ese amor y ganar el amor y la confianza de los hijos. Porque tú lo decías acá y el padre Pavanetti todo el tiempo nos está hablando de ese plan formativo de nosotras como mamás. Y a veces nosotras improvisamos mucho. ¿Sí? Y muchas veces nosotros tenemos los casi que problemas normales en los hijos. Entonces puede ser, no, yo estoy acostumbrada a estallar con mi hijo, entonces yo estallo y ya, no pasó nada, porque esa es mi forma de ser y no pasa nada. Y miran que uno puede perder la confianza de los hijos en tantas cosas que está viviendo. Entonces, cuando Don Bosco nos dice, haceos amar, y si os queréis hacer temer y respetar y obedecer. Entonces el padre atrasito nos está hablando de el gran educador Duan Loop y nos decía que él decía que las madres y los educadores que quieran realizar una obra eficaz deben comenzar por saberse hacerse obedecer y saber cómo deben mandar.
Los padres de familia me dicen frecuentemente, haga que mi hijo sea obediente. Uno quiere que, por ejemplo, los profesores, los demás, le ayuden con el hijo, pero muchas veces es que nosotros como papás tenemos que, y reitero mucho esto, es el plan educativo con nuestros hijos, el plan formativo, que quiero yo para mis hijos, que estén en unos años heridos por mi genio, mi intransigencia, mis cosas, o que realmente mis hijos puedan trascender y llevar realmente el propósito que Dios tiene en ellos con esos dones y talentos. Y tú lo decías ahorita, y yo me imaginaba la figura del alfarero, ¿sí? Y por eso el Señor dice que Él es nuestro alfarero, porque el alfarero va moldeando de una manera que Él sabe que va a ser, cómo va a ser el jarrón, ¿sí? Pero yo no me imagino al alfarero sentado y dándole un martillazo para un lado, para el otro, y queriendo que el jarro le salga bonito. Y realmente en esta obra educadora de la obediencia es necesario tener mucha sabiduría en esa formación. Si nosotros tenemos un hijo que es más rebelde que el otro, ¿con cuánto amor debemos escucharlo? ¿Con cuánto amor debemos decirle? No sé si lo hemos compartido acá, pero que nuestros hijos, antes de que se acuesten a dormir, sepan cada día que son amados, que son, que la familia estamos orgullosos de ellos, principios que deben estar en su corazón de parte de mamá y de papá, ¿cierto? Porque finalmente ellos están en un mundo que pueden escuchar a otro porque otro les llegó a decir, oiga, usted es bueno en lo que hace, pero en su casa le decían, usted sí es desjuiciado, usted sí es malo, usted sí de verdad no sirve para nada. Entonces muchas veces podemos fallar en la obra educadora porque nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores, pero la manera en que lo hacemos no lo hacemos correctamente. Y la prudencia que tanto nos pide el padre Pavanetti en la educación. Sí, cuando usted no sepa cómo va a corregir su hijo en esa obediencia, pues es importante, vaya al baño, guarde silencio, haga oración, pida al Espíritu Santo y salga y dígale, mira hijo, lo que necesitas hacer en este momento es tal cosa o tal cosa. En el caso de nosotras que educamos en casa, muchas veces no van a hacer el ejercicio como uno quiere así inmediato, y cómo nosotros debemos pedir esa gracia del Espíritu Santo, Señor, instrúyeme en cómo hacer que lo entienda de una manera en que yo no le haga daño, ¿sí? Y esto hace parte de esa obra sanadora que Dios quiere para nosotras como mamás. Dios quiere que nos reconozcamos en nuestras limitaciones para que Él sea el todo y nosotros seamos esa nada de Dios, ¿cierto? Para que Él sea esa persona, Dios sea esa personita que nosotros digamos, Señor, haz toda la obra educadora de nuestra maternidad, porque yo tengo mucha nada, y nada son nuestras debilidades, fragilidades, muchas cosas. Entonces, miren que el Padre nos dice unos peligros y nos habla de la tiranía de la conciencia. Entonces dice, el primer peligro de la obediencia exagerada es el de falsear la conciencia. La obediencia puede convertirse en ciega y maquinal, es decir, que tus hijos te hacen caso cuando están contigo. Entonces ellos dicen, voy a hacerte caso a mi mamá porque, mejor dicho, si no le hago caso se pone brava. Pero tú no les dejas en su corazón esa instrucción de qué le sirve lo que estábamos hablando ahorita y qué no le sirve. Luego nos habla el padre ahí, dice, el envilecimiento del carácter. Dice, deben estar atentos los padres al exigir esa obediencia de sus hijos. Otro grave peligro, tanto más grave en cuanto que pueda presentarse a la consideración de muchos con apariencia de virtud. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, realmente está muy pequeño para que él pueda obedecer, para ser honesto, para muchas cosas. No, más tarde se lo digo porque realmente todavía no está preparado. No, papás o mamás, nosotros tenemos una función muy importante en formar esa voluntad de nuestros hijos y eso habla de fortalecer también el carácter de ellos, que ellos puedan fortalecerse y que puedan también ver muchas cosas. Hay también papás que todo el tiempo pueden estar diciendo, pero mi hijo no, ese es muy bueno, ese nunca falla, ese no. Y de pronto estamos haciendo que en ellos crezcan unos falsos, llamémoslo falsas virtudes que no tienen depositadas porque nosotros no fortalecemos en el carácter de ellos, aquí hablemoslo así, el sí, el no, el después, ¿sí? Y que nuestros hijos puedan entender que muchas veces en eso, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita,
si son muy pequeñitos, de 10 a, no sé, 14 años, mira, tú vas a conocer muchos amiguitos y aún no es tiempo de que tengas una persona de que tú creas en un noviazgo porque hay que fortalecer una amistad y hay que derivar en nuestros hijos eso. La sociedad hoy en día está muy teñida muchas veces de que, ay, los niños, y ya tienen noviecito y ya lo molestan, y no tiene ni 5 años el niño y empiezan a meterle cosas en el corazón que no, que uno debería, eso se llamaría envilecimiento del carácter, que uno no deposite en los hijos esa adecuada virtud de, no, mira, yo necesito conocer esas personitas que el Señor me ha dado, cuidarlas, protegerlas y orar hasta que el Señor me regale la virtud y la gracia de una edad en que yo pueda de verdad decir, sí, O ahí está. misma, incluso en este envilecimiento del carácter también se ve mucho esos niños que son tan extremadamente obedientes que no tienen esa capacidad de decidir por ellos mismos ninguna cosa. Ay, por ejemplo, salimos entre amigos, le preguntamos al niño, ¿quieres helado? Y el niño le pregunta a la mamá, ¿quiero helado? ¿Quieres comer esto? Mami, quiero comer esto. Muchas veces, yo no sé si alguna vez te ha tocado familias así, pero a mí me ha tocado ver niños que son, o sea, se les llegó a desvirtuar y por acá lo decía el padre, no es difícil herir la voluntad de un niño inexperto, es fácil llegar a ese extremo y decir, tienes que hacerme todo y preguntarme todo porque tú todavía no sabes decidir, tú no tienes capacidad de decidir, ¿cierto? Entonces también yo pienso que hay que cuidarlos mucho, no queremos niños que solo hagan lo que nosotros queremos, sino realmente crear en ellos ese carácter de saber qué sí, qué no y qué cuándo decir, porque no siempre van a estar al lado de nosotros. No siempre va a estar papá y mamá ahí al lado cuando de pronto les ofrezcan un vicio, les ofrezcan ver algo que no es conveniente para ellos, les ofrezcan cosas que no son buenas para ellos. Sí, y mira que ahí el padre en el siguiente lo dice en la página 99, dice como la abdicación de la personalidad que tiene que ver con lo que estabas diciendo, y yo quisiera leer, es una estrofa un poquito, un párrafo un poquito larguito, pero póngale cuidado a cada letra y me cuentan. Y a pesar de todo lo que se glorían que sus hijos son obedientes, los hijos comienzan a cambiar y en el término de 2 años son irreconocibles y los padres sufren gran desencanto. ¿Cómo ha cambiado? Tan bonito que era antes. ¿De quién fue la culpa? La obediencia sola, sin corazón, le falseó la personalidad. Y el joven o es un apocado, abúlico y sin energías para sus deberes y para sus amistades que lo llevan a cualquier parte, o se revela la autoridad y tenéis un rebelde que aspira a dejar cuanto antes la casa de sus padres, o lo que es muy general, en aquellos días que buscaba vuestro amor y el apoyo de vuestro corazón, se acercó a ellos la tristeza. Y madres, ¿sabéis lo que trae la tristeza a los niños que están en la edad crítica? Trae el vicio impuro que corroe el alma y mina el cuerpo. Lo podéis observar en los rostros. Trae a los compañeros corrompidos, trae la serie de pecados innominables que hoy se han dado en llamar desahogos de la juventud. Si supieras medir las consecuencias de la ausencia del corazón en la obediencia que imponéis a vuestros hijos. O sea, esto es una exhortación muy dura, porque nosotros tenemos el corazón de nuestros hijos pocos años y depende de cómo nosotros manejemos esta cercanía y esta confianza en ellos, que no siempre va a indicar que todo sea sí. Y eso lo hemos explicado en las conferencias, que muchas veces tendremos que decir no con una afirmación y con una certeza. Pero aquí me acuerda mucho a la frase de la Madre Gabriela del Amor que dice, suaves en el modo, firmes en el objeto. Suaves en el modo, firmes en el objeto. Cuando tú le dices a tu hijo que no, es no, ¿sí? Y muchas veces, claro, el corazón de uno de mamá, ay, qué embarrada, ay, no, pero mira, no, yo le voy a decir que sí. No, realmente es no. Y algo que le admiro mucho a mi esposo fue que él me ayudó en eso, porque yo era más blandengue, o sea, de esas cosas que yo era como, no vas a tener el celular y al rato, no, pero pobrecito, ya se está portando bien, un ejemplo así. Y miren que cuando uno da la palabra, también en la obediencia, debe ser testimonio. Si tú le dijiste a tu hijo que no cumplió, tu hijo debe entender que él no fue porque él no cumplió, ¿sí?
y lo que hablábamos de esos argumentos, porque si nosotros podemos corroer el corazón de nuestros hijos. Entonces ellos dicen, ah, pero si mi mamá, yo sé cómo manejarla, y podemos tener un semáforo en rojo claramente que se llama la manipulación. Ellos se acostumbran a actuar de alguna manera porque nosotros hemos permitido ese tipo de actos. O sea, es peligrosísimo, todo esto de la personalidad muy duro. Dime, Me Angelita. quisiera, me quisiera volver un poquitín a esta parte que compartías de la página 100, porque esta era la historia que te dije al principio, creo que me volvió como a mover este recordatorio tan importante de que hablaba de Pedro, que era un chico inteligente, dotado de un alma fina, sensible y tierno. Es por otra parte vivo, activo y observador. Y cuenta acá como la historia de que Pedro llegó a una edad, a sus 14 años, eh, cuando ahorita hace poco me leí en diciembre el libro de Madres Fuertes, Hijos Felices, que decía que a partir de los 11 años ellos tienden a tener una separación con la mamá, pero a los 14 vuelven otra vez al corazón de mamá y quieren tener un momento de diálogo con mamá, un momento de diálogo con papá y empiezan a buscar más a papá y mamá porque quieren que papá y mamá sean los que resuelvan todas esas inquietudes, todas esas cosas que empiezan a presentarse en el corazón, todos los cambios, todo lo que empieza y papá y mamá a veces estamos súper ocupados, no, vaya, termine sus deberes, no, vaya, juegue con sus hermanitos, no, vaya, véase con tal o cual que te está esperando, váyase para cine, váyase y empezamos a apartarlos. Y llega ese momento en el que hacemos esa pregunta que nos hacía ahorita Linita, ¿qué ha pasado con ese niño? ¿De quién fue la culpa? ¿En qué momento se perdió mi hijo? No, y acá dice algo muy lindo. Si supieras la necesidad que tiene tu hijo a esa edad de tu corazón, incluso a esa edad te necesita más que cuando era un bebé recién nacido. En la adolescencia es el momento en que los hijos más nos necesitan, en que más necesitan que estemos ahí presentes, que esté nuestro corazón dispuesto para que se sientan demasiado amados y no tengan que ir a buscar ese amor en cosas del mundo que realmente nunca les va a llenar. Sería como compartir ese pedacito mi niños y este parte. No, y mira que tiene, o sea, es muy bonito porque el padre termina con lo que estás diciendo y nos dice, madres, sabéis vosotras de las lágrimas nocturnas y también diurnas de esa hija que amáis y ponderáis, la idolatráis y no la sabéis hacer feliz. Vuestra autoridad es demasiado fuerte, la obediencia muy dura para su corazón. Necesita otra cosa. Madre, que no supisteis comprender a vuestra hija si conocieras los abismos morales en la que lo habéis sumergido. La mayoría de las jóvenes que el mundo se lleva en su corrompido torbellino son muchas veces esas almas tiernas e inocentes que en la dureza de los padres encontraron el primer peldaño para descender a los abismos que hacen llorar. Habían sido buenas e inocentes y por dureza, frialdad, incomprensión, quebraron sus alas blancas y cayeron manchadas. Y me acordaba lo que estabas diciendo, en que nosotros tenemos, o sea, muchos peligros frente también a cuando somos mamás de varios hijos, ¿sí? O por ejemplo, ponerle cuidado más al hijo menor que al hijo mayor, ¿sí? O sí, o el hijo del medio, porque nosotros debemos pedirle, esa es una astucia del Espíritu Santo y pedir ese un don para poderlos amar y escuchar también, que en medio de las necesidades del hijo más pequeño podamos no desatender las necesidades del corazón del hijo más grande, ¿sí? Y eso es un peligro que todas podemos llegar a tener cuando tú tienes más de un hijo y es que finalmente es desatenderlo. O por lo contrario, las que trabajan en el día y llegan cansadas en la noche y un equilibrio santo, sí señora, y pedirle a Dios esa gracia de que nosotros podamos tener un equilibrio para cada uno y darle ese amor verdadero a cada uno, porque nosotros tenemos la pureza de nuestros hijos, tenemos muchas cosas, pero nuestro carácter puede afirmar o la confianza de ellos o que ellos ya digan, no, yo no confío en mi padre, confío mejor en una amiga, en otra persona, y a eso era también lo que derivábamos, uno perder a los hijos en ese equilibrio entre la confianza, la obediencia y el suave, como decía la madre Gabriela que yo les decía ahorita, suaves en el modo, firmes en el objeto.
Bueno, pues entramos a la parte cuarta de la conferencia que dice ventajas. Ventajas, y el padre nos habla acá de la primera. La ventaja de la obediencia es que la obediencia nos enriquece. Habla el padre y dice, la obediencia cantará victoria, dice la escritura. En el orden moral como en el orden intelectual y material, obedecer es enriquecerse más rápida y seguramente. Con frecuencia los niños indisciplinados intelectualmente jamás progresan. Decir lo mismo en el orden moral. Y es muchas veces es que la obediencia lleva a nuestros hijos a muchas cosas lindas. Yo he aprendido algo y es que en la alegría de muchos, o sea, todos los hijos traen unas virtudes muy lindas también para nosotros como papás para aprender, pero hay virtudes que nosotros hemos dado en nuestra vida. Por ejemplo, mamás o papás, a medida que pasaron los años, usted dejó de ser alegre, y cómo ese hijo trae tanta alegría a tu corazón y cómo en esa manera en que tú lo educas, en esa obediencia, él puede encontrar esa confianza y decir, ah, es que este camino que me está diciendo es para bien. Un ejemplo, nuestra hija pequeña es más inquieta, entonces siempre se salía a algún lugar grande y se caía. Entonces empezamos a decirle, ven, ten cuidado con estas cositas, mira que el dolor no te sirve para esto. Y hace poco tuvo una caída muy fuerte y entonces le decíamos, pilas con los pasos que tú das. Para donde vas tienes que mirar de frente y en tus pies. Y entonces como que ha sido para ella como más ser consciente de los peligros que se somete cuando mete las ganas de correr, pero no metía como la razón de, venga, me puedo hacer mucho daño. Y parece un chiste, pero finalmente nuestros hijos van a tener ese tipo de libertad. Nuestros hijos van a correr en una libertad muy grande, pero que puedan mirar dónde ponen sus pies. Y cómo nosotros orientando eso podamos decirles, mira, tú sabes que tienes esta libertad, pero claramente te va a conllevar a muchas cosas y que tú puedas decidir, discernir eso perfecto que decíamos dentro de la voluntad de Dios para ti, ¿sí? Bueno, la obediencia, ya acá lo decía, ventajas nos enriquece. La segunda, nos libera, nos liberta. Y es da un instrumento de liberación, porque nosotros al hacer que nuestros hijos entren en ello, es un instrumento de una educación positiva, que lo veíamos hace 8 días, y eficaz. Y una obediencia impuesta con inteligencia y prudencia, realizada con prontitud y alegría, constituye el terreno propicio para todas las virtudes. Y acá tenemos varias familias testimonio que trabajan mucho con virtudes y qué bonito que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, cuando respondemos no, el valor del dominio propio, el valor de esperar. Por ejemplo, hoy no vas a comer golosinas, quieres un chocolate, espera un poquito, ofréceselo a Dios. ¿Y qué te parece si mañana comemos una torta? Porque tú has ejercido como ese tiempo de paciencia y de dominio propio. Y tantos valores y virtudes que podemos ejercer, ¿sí o no, Angelita? Así es. No sé si alguna vez has visto un video en el que ponen a unos niños una prueba de obediencia y que les ponen unos masmelos al frente. ¿Lo has visto alguna vez? Es un experimento que se hizo alguna vez con unos niños. Ay, no, Y no lo he entonces visto. les ponen unos masmelos al frente y les dicen, tienen que esperar media hora antes de comerse los masmelos. Y salen del salón y los niños quedan solitos con su masmelo. Entonces hay un niño que empieza como a juguetear, a mover el masmelito, a hacer rollitos con el masmelito, a probarse el dedito a ver si está rico el masmelito, no sé qué. Pero hay otros que en cuanto sale la persona inmediatamente se lo comen. Entonces, bueno, la reflexión que se hacía, pues como eso de la importancia de la obediencia, también es el trabajo y fortalecimiento de la voluntad. Y acá nos habla en otra de las ventajas, es que la obediencia nos fortifica. Nos dice que la obediencia eh, no es la destructora de la voluntad, porque muchas veces ahorita en todo el tema de educación positiva, no la educación positiva de la que nos habla el padre, sino de la educación que está ahorita de moda, pues se dice que no, que es que no podemos enseñarle al niño a obedecer, porque entonces va a perder su libertad, porque entonces él nunca va a ser capaz de decir nada por sí mismo. No, todo lo contrario, es que la obediencia está para formar esa voluntad, y lo dice acá el padre Pavonete, y que es la importancia de darle criterio a nuestros hijos. Eligiéndose el camino del mandado, naturalmente se sigue el camino de la reforma personal.
Pues la obediencia paulatinamente realiza una obra de higiene, purificación radical de las tendencias desordenadas, canaliza y educa las energías de nuestro ser y nos asegura en el bien, porque muchas veces, como tenemos esa inclinación desordenada a causa del pecado original, pues nos cuesta obedecer. Y si es, por acá hay una parte muy linda, creo que era antes que lo decía, o no recuerdo si es al final, que decía que ese hijo que ha aprendido a obedecer por amor, llega un día en que le dice a su madre: mamá, gracias a ti he aprendido a obedecer porque tu rostro es el rostro de Dios. Y sé que si te obedezco a ti, también le obedezco a Dios. Me parecía demasiado lindo porque es que desde ahí se empieza a formar esto. Otra de las ventajas dice: la obediencia forja nuestra felicidad. Los niños que crecen sin la regla de la obediencia no podrán ser felices, pues serán siempre esclavos de sus caprichos y de sus fantasías. Ese niño que no es capaz de obedecer porque solo quiere hacer lo que le da la gana, ¿qué le va a esperar en la vida? ¿Qué va a pasar el día que se encuentre con un esposo o con una esposa que siempre en el matrimonio vamos a tener que estar sometidos el uno al otro? Porque es que ese someternos hace parte del amor y de la entrega que prometemos ante el altar. ¿Cuánto le va a costar? ¿Cómo va a ser capaz de formar un hogar aquel que no ha aprendido a obedecer? Lo que va a hacer es tener una batalla constante porque siempre va a tener su alma habituada a hacer lo que se le venga en gana o a darle gusto a sus caprichos, entonces no va a poder ser feliz. Quien desde pequeño no aprendió a luchar será vencido por los combates de la vida. La obediencia, cuando es bien entendida por los padres y por los hijos, se convierte en una gran suscriptora de virtudes que son lo que precisamente les labra su felicidad. Eso me parecía demasiado lindo. Ahora vamos a la quinta parte que dice el arte de mandar. Dice que la manera de obedecer esté en razón directa con el modo de mandar. Hace poco con Cintia Casa de Oro, si no la conocen, síganla por favor, esa mujer es increíble. El año pasado ella hizo, bueno, ella hace normalmente el club de lectura, y el año pasado, creo que el año pasado sí, se leyeron, pues en el club de lectura leímos El Principito. Entonces, dentro del Principito, pues compartíamos, o muchas familias compartían como imágenes de frases que les había impactado el Principito, y hay un personaje en el Principito que es el rey. Cuando llega a un planeta donde hay un rey, que es el que manda, dice que todo en su reino le obedece. ¿Te has leído el Principito, Linita? ¿Recuerdas de pronto ese personaje? Que todo en el reino le obedece. Entonces el Principito le dice: quiero ver el atardecer. Y el rey se queda pensando, dice, y entonces el Principito le dice: ¿puedo ver el atardecer? Me dijiste que todo te obedece. Y él dice: solo si las condiciones son favorables. Entonces una mamá hacía como esa comparación, decía: muchas veces con nuestros hijos nos pasan. Queremos que nos obedezcan en condiciones que no son favorables. Ellos están jugando, están haciendo una cosa y queremos que en ese momento, ¡pum!, paren todo porque yo le dije: hijo, ya, vaya, tráigame esto que lo necesito urgente. A veces las condiciones no son favorables para la obediencia y queremos también muchas veces como imponernos porque es que yo lo necesito ya y te tienes que ir ya porque yo lo quiero ya. No, a veces también tenemos que buscar que esas condiciones sean favorables para la obediencia. Dice más adelante el Padre: ¿cuáles serán las condiciones para mandar bien? El gran principio, señoras, es: debe ser uno dueño de sí mismo antes de ser dueño de los demás. Debe ser dueño de mí mismo antes de ser dueño de los demás. Si los hijos ven, lo que hablamos ahorita, una mamá que también es capaz de someterse a la obediencia de la autoridad de la casa, que es papá, ellos van a decir: no, en esta casa hay un papá. Si los hijos ven que hay un papá que es obediente ante la máxima autoridad que es Dios, y ven unos hijos que se someten a la voluntad de Dios, que se dominan a sí mismos, los hijos dicen: no, vale la pena obedecerle a Dios, vale la pena obedecerle a papá, vale la pena obedecerle a mamá. Entonces, eso es demasiado, demasiado fuerte. Dice: no hay cosa más difícil en la vida que saber mandar, y esto es propio de los espíritus superiores. Además, es menester para obtener una obediencia moral y digna poseer mucha psicología, y hay que conocer bien a los niños, comprenderlos y por esto mismo amarlos. Y el padre hace mucho énfasis en: hey, conoce el carácter de tu hijo. No es lo mismo que te obedezca el sanguíneo, no es lo mismo que te obedezca el colérico, no es lo mismo que te obedezca el flemático, no es lo mismo que te obedezca el melancólico. Cada uno va a tener una forma de obedecer totalmente diferente. Normalmente el sanguíneo y el colérico sí te van a obedecer, pero así como el hijo del evangelio, que dice no, no, pero sí va. Y muchas veces el melancólico y el flemático también van a ser como ese hijo del evangelio que dice sí, sí, y no va.
Entonces, qué importante es también llegar a ese punto de, hey, mi hijo tiene este temperamento y va a obedecer de estas maneras. No nos van a obedecer de la misma forma ninguno. Yo que tengo cuatro, los cuatro tienen, yo tengo todos los temperamentos en la casa. Sé la diferencia que hay entre el uno y el otro. Entonces es demasiado necesario conocer a nuestros hijos. Es necesario mandar con convicción. Todos los argumentos de nuestras falsas ternuras y sentimentalismos deben ceder ante el convencimiento de que los pequeños sacrificios que imponéis ahora son cimientos de la futura felicidad de los hijos. Que eso sea también lo que nos mueva, ¿cierto? No solo tener un borreguito en casa que nos obedezca, que haga lo que yo quiera, sino, hey, yo quiero tu felicidad. Y por eso desde ya quiero trabajar en ti esa virtud de la obediencia, porque es que en todos los ámbitos de la vida vas a tener que obedecer. Si eres empleado, vas a tener que obedecer a tu jefe. Si eres esposo, vas a tener que obedecer a tu... Si eres esposa, vas a tener que obedecer a tu esposa. Si eres jefe, vas a tener que obedecer al gobierno. Si eres político, vas a tener... Siempre hay una cabeza superior a quien obedecer. Y si nosotros ya les enseñamos este hábito, esta virtud de la obediencia, pues vamos a tener esos cimientos sembrados en ellos. Es necesario mandar con autoridad. Usando los auxiliares extremos de la autoridad, el tono de la voz, la mirada, los gestos con mayor naturalidad y los medios del orden moral, la competencia, la energía, la firmeza, el carácter, el valor espiritual que impone respeto, la simpatía que atrae, el obsequio que inclina las voluntades, el afecto que mueve los corazones, los recursos de orden psicológico, la juventud de espíritu, la comprensión del alma juvenil y de cada uno de los temperamentos, los que les decía ahorita, o sea, hay que saber mandar con todo. Es todo un arte, o sea, tengo que poner esa simpatía, tengo que poner ese amor que inclina las voluntades, el afecto que mueve los corazones, o sea, es todo un arte, no es tan fácil hacerse obedecer, pero es algo a lo que tenemos que ir trabajando y pidiendo esa gracia. Y les reitero esa frase que para mí se me quedó grabada en el corazón del libro de Regla de Vida de una madre. Tú estás hecha a la medida de la necesidad de tus hijos. Tú eres la madre que Dios pensó para tus hijos. Confía en esa gracia que Dios tiene para ti. Ay, ¿Quieres decirnos Angelita, algo? Hola. sí, sí, es que estaba leyendo el comentario de Valen y es cierto, las personalidades de nuestros hijos que van a requerir ciertas formas en que nosotros lleguemos a su corazón. Por ejemplo, el altamente sensible o cuando hay enfermedad de autismo. Acá tenemos mamitas que tienen hijitos con TDAH. Y pues me parecía importante que compartieras un poquito tu experiencia como mamá de 4 hijitos porque tú tienes todas las personalidades ahí. Vale, también es mamá de 4 hijitos, entonces qué bonito que nos quieras compartir. Oye, mi Vale, ¿por qué no te nos unes un momentico también y nos cuentas un poquito? Vamos a mandar la invitación a Vale a ver si se nos anima por acá a participar. Ah, claro, invita a Valen, porque mira que es una belleza que uno pueda identificar esa sensibilidad de cada uno de nuestros hijitos y que sobre todo, por ejemplo, nosotros creemos muchas veces que el pobre hijo mayor tuvo que tener la obediencia muchas veces con una autoridad muy, ¿cómo se llamaría eso? Muy de jefe, muy fuerte. Y a los hijos a medida que fueron pasando, pues imagínate. Ay, mi Vale, bienvenida. Quédate por aquí, Vale. Gracias, no sé cuánto me dure porque tengo la cámara frontal del celular dañada y en cualquier momento me desconecta. No, no Dale. te preocupes. Mientras tanto, te aprovechamos. Bienvenida. Pues imagínate, Angelita también tiene 4 hijitos y Qué entonces es lindo. una belleza, ya tiene 2 niñas y 2 niños también. Ay, Valen también, 2 niñas y 2 niños. Entonces Qué ahí lindo, está. qué bonito, sí. Qué interesante el live que están haciendo. Estaba escuchándolas a ratos mientras acostaba a mis hijitos, pero con ganas de de que le apuraran para poder escucharlas más. Está muy bueno, gracias por eso. No, y que mira que es muy bonito porque el capítulo que estamos hablando de la madre educadora es sobre la obediencia y el padre Pavanetti nos da duro a nosotras las mamás. O sea, es como, pues como una exhortación, pero a la vez como que el padre nos está diciendo, "Ey, ¿será que nos escucha? Sí, sí me escuchan. Pues todo lo que tiene que ver como
la autoridad al mandar, Mm. el formarnos, el ayudarnos, porque si bien cierto no es fácil este tema, nosotras muchas veces aquí con Angelita decimos que este es nuestro manual de las mamás porque nosotros no nos dieron manual y muchas veces fue como error, ensayo, y pues después de leer la conferencia del padre Pavanetti decíamos, no, es que es importante replicarlo a las mamás porque realmente esto es alimento para poder criar. Entonces estar en la crianza es pues una belleza. Pues les doy las gracias, me queda de tarea porque no me lo he leído. No, mi Vale, compártenos un poquito, tú que tienes también 4 hijos, 4 personalidades, ¿qué piensas de esa educación de Mm, diferentes temperamentos? A mí me parece que Dios es tan sabio porque con cada uno, em, al principio, digamos desde mi experiencia, pienso que uno de mamá al principio cree que criar un hijo es como parecido a una receta de cocina, ¿no? Como que esto se hace así, 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 y plum, se dio como lo que estaba esperando. Y a lo mejor al principio es medio así, ¿no? O de pronto uno tiene esas expectativas con el primer hijo, pero ya uno se va chocando bien duro en la vida cuando se va dando cuenta que no es así, que no son recetas de cocina, que tienen su propia forma de ser, su propia forma de reaccionar y la mayoría de veces no es como uno espera. Y definitivamente o sea, tener conocimiento en psicología de pautas de crianza, de desarrollo infantil, todo eso ayuda, pero tampoco es decisivo. Yo me obsesiono por leer de estos temas. em, y con mi primera hija era una cosa, ¿no? Que yo ya me sabía toda la teoría vida y por haber, entonces yo juré que ella iba a ser lo mejor de lo mejor, pero ahí fue cuando me choqué bien duro y me di cuenta que no es así, que es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Dios es el que nos tiene que iluminar y mostrar, y muchas veces son ellos los que le enseñan a uno, ¿sí? Em, y ellos, mejor dicho, es Dios hablándole a uno a través de ellos. Y en cada error que yo he cometido en la crianza con ellos, muchas veces me remito a mi propia historia y pienso en mi mamá y tengo digamos, la oportunidad maravillosa de entenderla a ella, ¿sí? De todos aquellos momentos en los que yo de pronto la juzgué, como esto de mi mamá, yo nunca lo voy a hacer con mis hijos y pum, de un momento a otro me veo haciéndolo, es como, "Oh, Señor, ahora entiendo a mi mamá, la perdono, la amo, sé que no lo hizo por desamor, sino por un momento de cansancio, de angustia, de frustración, qué sé yo. Entonces, pienso yo que esos errores en la crianza de nuestros hijos son una buena enseñanza para uno de humildad, de perdón y reconciliación con sus propios, o sea, con nuestros propios padres también. Em, y hay una cosa muy bonita que a mí me ha pasado y es que mis hijos, sin ánimo de corregirme a mí, pienso yo que ha sido como una iluminación del Espíritu Santo. A veces en sus propios comentarios, a veces salen con cosas que es como Dios diciéndome, ¿viste? Sí, así es. Sí, o a veces yo les digo, me acuerdo que una vez le dije a uno de mis chiquitos, sería tan fácil si me obedecieras en esto, porque yo veía que estaba en un momento de frustración terrible. Yo le decía, es que las cosas se hacen así y no me obedecía. Yo le dije, "Ah, si vieras que solucionarías todo tan fácil si tan solo me obedecieras". Y yo estaba pasando por un momento de conflicto con Dios y sentí que Dios me estaba diciendo lo mismo. Sería tan fácil si me obedecieras, ¿no? Y fue como, ay, perdón, ¿sí? En esas situaciones es Dios hablándole a uno también a través de la crianza. Ay, no les escucho. No, Ya, no, ya es que volví. apagamos los micrófonos para escucharte Ok, mejor. ok, ok. Sí, era para escucharte. Dale, mi Angelita. Ay, mi Vale, qué lindo eso que nos compartes y de verdad que sí. Cuántas veces en eso que el Señor nos inspira a decirle a nuestros hijos, Él nos está hablando a nosotros. Uy, no, qué fuerte, me hiciste recordar cuántas cosas el Señor me ha dicho en esos momentos. El Señor Jesús, mi Dios te pague por compartirnos, por acompañarnos en este ratico y qué rico que puedas acompañarnos en una próxima ocasión porque de verdad que todo lo que puedes aportarnos, compartirnos también desde tu corazón de madre sería un regalo para nosotros. El libro te lo podemos compartir en PDF si algo nos escribes
ahorita te lo pasamos, que Buenísimo, se podría hacer algo bien bonito también a través de la otra cuenta que es dedicada a los niños también, para compartirlo a todas las otras mamás que siguen por ahí estos tips de crianza en Dios. Gracias. sí, es, Yo las dejo para que continúen y gracias sí, por es dejarme meter la fácil. cucharada. Ay, Muchísimas gracias, Cristina. qué rico, sigue metiendo la cucharada, mi vale. Además que ustedes son las más duras, porque imagínate, Angelita, que aquí mi vale siempre decía, que yo siempre te vi el espíritu de mamá homeschool, y yo bien huraña, bien brava, bien horrible. El Señor tenía un llamado bien especial. Yo la veía Ay, pintadita, pintadita. Yo decía, esta es más mamá homeschool que cualquiera. No, y les Sí. ay, cuento yo que siempre te como conecto a Valen también a la cuenta que algún día creó en Facebook que se llamaba Familias Educando a la Santidad. Fue que yo conocí el currículum de Noise Fashion y fue que yo también me empeliculé con todo el tema del homeschool y bueno, pues un regalo súper grande, de verdad que has hecho una obra grandísima en nuestras vidas sin darte cuenta. Dios te pague, de verdad, por tu generosidad, mi Vale. Ay, no, más bien, miren, es como cuando la gente, y a ti te debe pasar, que todo el mundo dice, ay, yo no sé cómo haces con 4 hijos, te admiro, qué gracias. Cuando dicen eso, y se los digo otra vez, digo, ay, no me admiren, porque no viven conmigo. Recen por mí, recen por mí. Y de verdad, o sea, y lo digo con, pues con toda honestidad, que, o sea, uno es humano, o sea, y en las redes sociales, claro, yo transmito algo que nuestro Señor pues me ha dado la gracia de entender y de poner en práctica un poquito de a poquitos, ¿no? Ahí voy, ¿sí? Porque de la teoría a la práctica, ¿no? Y claro, a través de la experiencia de cosas que Dios también me ha dado la gracia de llegar como a cumplir y crecer en mi vida, pues de ahí puedo cumplir, o sea, de ahí puedo compartir, ¿no? Pero no es que uno ya tenga todo el trabajo hecho y que yo sea un modelo a seguir, no, realmente no. Y es lo mismo que le digo a mis hijos, se lo digo a todo el mundo, y es la única mamá perfecta es la Virgen María. Así que cualquier cosa que veas mal en mí, perdóname, es ella la que hay que mirar, ¿no? Yo cumplo con dar un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón que debo dar, o sea, un llamado de transmitir, pero ella es la única digna de imitar. Ahí la tienes atrásito tuyo para que sea un referente para todos los que las estén escuchando, nos estén escuchando. Porque sí, Dios nos ampare de ser algún día piedra de escándalo, ¿no? Que eso nunca suceda. Pero cuando nos equivocamos, que sucede muchas veces, los primeros que nos ven son nuestros hijitos y a ellos hay que dejarles clarito, perdóname, soy humana, pero la única mamá que no se equivoca es la Virgencita. Así que bueno, gracias a todos por sus oraciones cuando digan, ay, tan lindas, no sé cómo hacen, las admiro. Sí, pero oren por nosotras, gracias. Lo necesitamos. Angelita, Angelita y Vale, ¿qué les parece si hago acá una lectura pequeña y Vale nos ayudas a terminar con oración? ¿Te parece? Porque nosotros tenemos este espacio y ya nos robamos 5 minutos acá. Oh, ok, Pero, ok. pero mira que, pero mira que ya que el Señor nos hizo esta cita, mira que qué belleza, quería compartirles esta parte con la que termina el espíritu de voluntad de obediencia, perdón, la formación del espíritu de obediencia dice el padre Pavanetti, Jesús se presenta a vosotras bajo la figura del buen pastor. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Todo el problema de la obediencia queda facilitado en esta frase, conocer a los corderos y ser conocidos por ellos. Madres, conocéis bien a vuestros corderitos, no al rebaño ni al montón, sino a cada uno individualmente, no su rostro físico, sino todos los íntimos repliegues de su espíritu. ¿Y en qué praderas alimentáis sus almas? Madres, en este mundo familiar desquiciado por la falta de autoridad y sumisión que proviene de la pérdida del sentido evangélico de la vida, recordad que debéis rehabilitar la obediencia de vuestra familia. Con esto termina, miren esta belleza. Uníos estrechamente a vuestros esposos para exigir siempre en la misma dirección, pero ordenad más que por la fuerza de la obediencia, por la autoridad de vuestro amor, y os aseguro a todos que vuestros hijos digan lo que escribió un gran educador, Pestalozzi. Madre, madre, tú me has mostrado a Dios en tus órdenes, y yo lo he encontrado en mi obediencia. Y lo que decías, Angelita, madre, madre, si yo te amo, amo a Dios, y mi deber es bien supremo.
O sea que esto es una belleza que el Señor nos regala y pues a través de esta cita que teníamos, gracias Angelita y mi Valen, yo creo que entre Angelita y tú para que hagan la oración final. No, mi vale, que nos haga el honor. Tan lindas. Bueno, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche queremos darte las gracias por tu amor, por tu presencia en medio de nosotras y de todas las personas que se han conectado y que van a ver este live. Te pedimos, Señor, que bendigas cada uno de sus hogares, que bendigas su corazón de mamá o de papá, que bendigas las luchas que están atravesando en este momento y de una manera especial te pedimos la presencia de la Virgencita Inmaculada en cada familia y de San José, que la Virgencita se encargue con su santísimo manto de cubrir cada hogar con su manto, que los proteja dentro de su corazón maternal. Virgencita, tú como buena mamá sabes la necesidad de cada uno de tus hijitos. Ayúdalos en sus necesidades, ayuda a cada mamá, a cada papá con sus luchas, con su propio temperamento, con sus dificultades económicas, con sus dificultades también en su genio, con la paciencia. Ayuda a estos hijitos, Virgencita linda, que son más tuyos que nuestros. Ayúdale a cada uno de estos hijitos de todas estas familias, de nuestras familias, a encontrar ese camino a Dios a través de la obediencia. Danos un empujoncito, Virgencita, y ayúdanos, ayúdanos a estar siempre, siempre cerquita de tu corazoncito inmaculado y del Sagrado Corazón de Jesús. Bendícenos, Madrecita linda, en esta noche, te pedimos. Bendícenos, San José. Bendícenos, Sacratísimo Corazón de Jesús, y digamos juntos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrados Corazones Inmaculados de Jesús y de María, oren intercediendo por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo. Ay, mi vale, Dios te pague con el cielo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Qué regalo del cielo en esta noche. De verdad que muy contentos por este ratico. Y bueno, ahí les dejo la tareita. Ahorita voy a ver si me da para pegarles el link compartiendo el live o si no, se los monto en una historia siguiente, el video de los temperamentos, que es demasiado importante, de verdad, aprender a conocer a nuestros hijos para también amarlos más y hacernos obedecer con más caridad. Un beso enorme, que Dios me los bendiga y Gracias que por la Un gracia abrazo. de Dios. En 8 días, Dios mediante, vemos el espíritu del sacrificio, que es la de la quinta conferencia. Entonces, y los que no tengan el libro, entonces ya saben, se lo mandamos por PDF o si lo quieren en físico con Angelita, ahí está. Está bueno. La tarea, Buenísimo. la tarea está con La tarea lo que para dijo hacerle Angelita. conocer el temperamento de nuestros hijos y ahorita les voy a compartir el videito, un videito muy bueno de cómo conocer el temperamento de nuestros hijos, ¿listo? Si no me deja acá, se los comparto seguida en historias. Dios Que los Dios les Amiga bendiga. Valen. Dale. Chao, mi Chao, Angelita, chao. Dios los bendiga. Hasta luego a todos, Jennifer, un abrazo. Gracias.